igual forma, si usted desea, puede descargar la aplicación TVO Canal 23 que se utiliza en cualquier país en el mundo. Los teléfonos están habilitados, si usted desea, puede participar. 2263-0023, 2264-9179. Antes de presentarles a nuestros invitados de esta tarde, mostrarles a ustedes lo que ha aparecido de manera particular en los medios de comunicación en nuestro país. La prensa gráfica está diciendo: el país vive otra jornada violenta, 2 policías y un empresario entre los 17 homicidios de ayer. Esa es la imagen de portada, por ejemplo, tiene que ver con un asesinato que ha ocurrido en el caso de 2 policías. Dice la prensa gráfica: autoridades de seguridad pública aseguran que una reorganización de la pandilla MS-13 es la causante del nuevo repunte de homicidios. Eso es lo que dice la prensa gráfica. También ahí muestra en otra información: el gobierno de El Salvador dice que reajuste de MS-13 causa alza de homicidios. Un policía fue asesinado en Antiguo Cucatlán y otros mexicanos. Autoridades reciclan argumento para explicar el repunte, dice la prensa gráfica. El ministro de Justicia, Mauricio Ramírez Landaverde, dice: ahora van a buscar hacerse las víctimas. Hacerse las víctimas de la represión del Estado es parte de su estrategia. Asesinan a empresario que incursionó en el ecoturismo termal. La vigilancia del balneario donde se encontraba la víctima fue neutralizada. No se descarta que conocidos del empresario estén involucrados. Esta es una caricatura de la prensa gráfica destacada. Dice embancado, y justamente lo que tiene que ver ahí es la crítica que hay prácticamente sobre el despliegue de Fuerza Armada, la instalación de algunas tanquetas en los principales puntos de nuestro país y sin llantas y montado entonces sobre unos ataúdes. La situación mostrada entonces en una gráfica del caricaturista Salomón de la prensa gráfica. El diario de hoy dice en su portada: asesinan a 2 policías y a un empresario. Siempre tiene que ver con el seguimiento de la situación de violencia que vive en nuestro país. Ahí están los detalles de los 3 policías que fueron víctimas de las pandillas. Autoridades de Estados Unidos inician hoy revisión de redes sociales de inmigrantes. Este es un tema que sin duda tiene que ver con nuestro país por la cantidad de compatriotas residentes en Estados Unidos, pero también los que están viajando o están solicitando visas. Empresarios reportan pérdidas millonarias por atraso en obras del centro capitalino. Esto involucra sin duda alguna al alcalde Nayib Bukele. Ayer hubo declaraciones de algunos empresarios protestando por el retraso en esas obras de infraestructura que se están desarrollando. Diario El Mundo dice: 198.804 DUIs se vencen antes de las elecciones y según cifras del registro natural de las personas, 198.804 personas no podrían votar si no renuevan su DUI antes del 4 de marzo de 2018. Y más de 190.000 podrían quedarse sin votar en la próxima elección. El diario de hoy dice: FMLN da vuelta a la página del caso Bukele. Y bueno, en la caricatura también trapitos al sol por esa crisis que está atravesando el FMLN tras la expulsión del alcalde de la capital, Nayib Bukele. Justamente el FMLN dice: Bukele trata de tener un supuesto discurso de izquierda. Pues bien, esto fue hace algunos minutos. Nayib Bukele, que estaba siendo procesado en el juzgado o en el Tribunal Cuarto de Paz por el caso de donde dijo bruja y le tiró la manzana a la síndica del FMLN en la alcaldía, pues fue absuelto por el juzgado Cuarto de Paz hace algunos minutos, en este caso de cargos por violencia contra la mujer. Luego dice en otra información de Diario El Mundo: divulgar a donantes es revelar afiliación política según el FMLN, y están haciendo ahí han presentado una reforma a esto que algunos suponen permitiría en todo caso que dinero proveniente de lavado pueda entrar a las campañas de los partidos políticos si esa propuesta llegara a aprobarse en el Parlamento. Este tema en economía: mantener el puerto de la Unión costó $17.3 millones desde 2009. El elefante blanco que tenemos en nuestro país se llama entonces Puerto de la Unión. 12 países que piden auditoría de elecciones en Venezuela, lo que ha ocurrido recientemente en aquel país, donde a pesar de que hay más o menos un 75-80% de rechazo de la población hacia el régimen de Maduro, Maduro estaría agenciándose el 80% de la votación. Una cosa inaudita, pero eso está ocurriendo en Venezuela. Este comunicado es de lo que estaremos conversando también esta tarde con nuestros invitados, el comunicado de la Defensa por la Libertad y la Democracia, que será ahora en el plano internacional. Esta fue una conferencia de prensa. De este detalle estaremos conversando con nuestros invitados y obviamente sobre temas también regionales, lo que está pasando en el Congreso norteamericano respecto de la NICA Act y que tendría consecuencias para el vecino país, un poco lo que está en el tema. También este otro tema que tiene que ver con Guatemala. Hay aquí una interrogante que se plantea por qué Morales está en conflicto con la CICIG en Guatemala. Pues bien, queremos agradecer esta tarde que nos acompañan en nuestros estudios acá en San Salvador. Estamos transmitiendo en vivo Violeta Granera, ella es nicaragüense del Frente Amplio por la Democracia, FADE. Violeta,
Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchísimas gracias, el gusto es mío. Perfecto, agradecemos también a Giovanni Frati, él es representante del movimiento Guatemala Inmortal. Giovanni, varias veces en nuestro país, ¿no? Muchas gracias, sí. Primera vez. Bienvenido, buenas Así tardes. es, y muy agradecido a los distinguidos colegas, tanto de El Salvador como de Nicaragua, de estar en esta Alianza por la Libertad y la Democracia, y muy agradecido con el noble pueblo de El Salvador. Muchas gracias por la entrevista. Bueno, perfecto. Y bueno, el anfitrión de ellos ha sido ahora entonces el doctor Miguel Fortín, es representante del Movimiento Libertad. Doctor, bienvenido, buenas tardes, un gusto. Igualmente, qué gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Bueno, perfecto. Antes de iniciar, rápidamente les recuerdo a ustedes nuestro patrocinador de conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos con 19 sucursales a nivel nacional. Ahora está de aniversario con 57 premios para usted, una promoción que va hasta el 31 de octubre. Muy bien, dicho esto, creo que en principio, a ver, Miguel, si nos ayuda entonces a hacer una introducción rápida sobre lo que han firmado esta mañana acá en nuestra capital. Uno está pensando, bueno, se trata de ya un esfuerzo entonces que el Movimiento Libertad de alguna forma está trascendiendo en términos de cómo trabajar alrededor de velar por los principios, por los valores, alrededor de la democracia, ya entonces en la región, ya no solo en El Salvador, pero bueno, explíquenos y después obviamente escuchamos a los invitados. Bueno, realmente no solo es un esfuerzo de Movimiento Libertad, sino de Movimiento 1+1, del conglomerado de movimientos que están reunidos en el contexto de lo que está sucediendo en Nicaragua y de lo que está sucediendo en la hermana república también de Guatemala. Todos los centroamericanos entonces empezamos con vocación democrática y con una vocación liberal en el sentido clásico, esto es creer en las libertades individuales y en las libertades de opción y de acción, pues todos estamos interesados en trabajar precisamente para conseguir que haya una fuerza regional y que esta fuerza regional, pues lo que pasa en Nicaragua repercute en El Salvador, repercute en Guatemala, lo que pasa en la República de Guatemala también repercute en nuestros dos países, etcétera, y por esa circunstancia es que creamos este movimiento, para hacernos más fuertes, para empezar a dialogar, para empezar a encontrar juntos soluciones comunes para nuestra región y la defensa de la democracia, porque evidentemente los hermanos nicaragüenses tienen que enfrentar en estos momentos la dictadura de un personaje tan grave como lo es Daniel Ortega y su esposa, y Guatemala enfrenta del otro lado, cada uno de ellos hablará de estas situaciones, sí. Enfrenta pues también problemas serios, no con el combate de la violencia y de la delincuencia, como también nos pasa a nosotros los salvadoreños, pero también con la exposición de una acción supranacional como es la CICIG, que aquí en El Salvador la vemos siempre bastante bien, pero no siempre es la opción. Que tenemos que actuar contra la corrupción, tenemos que hacerlo. Ahora bien, Violeta, a ver si nos explica un poco, le decía antes de comenzar la entrevista, de alguna forma los países centroamericanos, Triángulo Norte de manera especial, pero bueno, obviamente Centroamérica, tienen ciertos denominadores comunes, salvando las distancias desde luego de las realidades, pero hay ciertos denominadores y uno se piensa de inmediato, bueno, ¿qué tenemos en nuestros países en Centroamérica? Debilidad institucional, por ejemplo. Pero bueno, explíqueme. Sí, nosotros primero quisiera decir que hemos recibido con un gran entusiasmo y con mucha expectativa la iniciativa de formar esta Alianza por la Libertad, porque justamente tenemos denominadores comunes, algunos positivos, pero otros que requieren de un esfuerzo común. Entre los positivos quisiera resaltar que casi todos los países que en la década de los 80 estuvimos con conflictos políticos violentos, sí, hemos logrado superar esa situación. Eso es algo positivo. Sin embargo, tenemos algunos rasgos que son comunes y que son unos desafíos grandes. En primer lugar, tenemos debilidades institucionales. Nuestras democracias son muy frágiles. Tenemos también, y tiene que ver con esa fragilidad de la democracia, un desarrollo social y económico que todavía no ha logrado llegar a toda la sociedad y que provoca descontentos, malestares y también deja en postergación el desarrollo educativo, en salud, en capacidades de una gran parte de la población. Yo creo que eso es un rasgo que realmente tenemos que trabajar mucho, sí, los países centroamericanos. Pero también, y quiero insistir,
en la vulnerabilidad que tiene que ver con una muy corta tradición democrática en todos los países de la región, pero también con un enemigo que ahora es fuerte y que amenaza de una manera verdaderamente peligrosa, como es todo el tema del crimen organizado. Estos desafíos que tienen democracias como la nuestra no se pueden enfrentar individualmente cada país, tiene que ser un esfuerzo de la región y tampoco lo podemos dejar en manos de los gobiernos. Toda la ciudadanía de cada uno de estos países tenemos que ver cómo articularnos para exigirle a nuestros estados y a nuestros gobiernos que cumplan con los compromisos de los valores, los principios democráticos, y esto solo se puede hacer a través de la comunicación y la articulación. Y por eso es que el Frente Amplio por la Democracia, que es un espacio de convergencia de varios partidos y movimientos políticos, pero también movimientos sociales y ciudadanía independiente, encontramos esta plataforma como una gran oportunidad de potenciar la lucha que estamos dando en Nicaragua, que como efectivamente usted decía, es una lucha dura, es emblemático de lo que yo acabo de decir, de la fragilidad que tenemos en nuestra democracia, y es una alerta para el resto de los países de la región, que a pesar de que superamos la guerra, a pesar de que tuvimos 26 años de alternabilidad en el poder, de una democracia electoral más o menos aceptable, hemos vuelto a partir del 2007, a una dictadura de corte dinástico. Sí. Ahora, Giovanni, ¿qué es lo que hace que estemos permanentemente en el vilo? Digamos, Centroamérica esté siempre en el vilo en la parte política, en todo lo que tiene que ver con su sistema de democracia. Digo, si vivimos tantos años en guerra, este país vivió 12 años, Guatemala tuvo su propio conflicto también, más de 30 años, etcétera. Nicaragua, desde luego, ¿no? En el tiempo de la Guerra Fría. Pero entonces, ¿qué es lo que hace o qué provoca entonces de que estemos en una situación permanente, ¿no? O sea, ¿qué nos ha llevado hasta esto? Sí, yo lo que diría, para empezar, como republicano y liberal que soy, es que no podemos desarrollar una república y la libertad que una república representa si no hacemos que las instituciones republicanas que nutren a esa república florezcan y se vuelvan fuertes. La división de poderes, el constitucionalismo, la Corte Constitucional, en nuestro caso en Guatemala, la división de poderes, los pesos y contrapesos, son las bases de la libertad humana. Esa libertad se basa en la propiedad privada, en la libertad de comercio, en la libertad de industria, en la libertad de prensa, en la democracia, en la alternabilidad al poder, que son los ideales republicanos que compartimos todas las repúblicas centroamericanas y toda la América Latina, que vienen por supuesto inspiradas del constitucionalismo norteamericano y también del conservadurismo, digamos, Whig de los ingleses. Entonces, dando este preámbulo, lo que estamos viendo en Guatemala, y lamentablemente hemos visto también en la hermana República de El Salvador, con mucho respeto, y en Nicaragua, y por ejemplo, especialmente en Venezuela, es que las instituciones se utilizan ya no para establecer la división de poderes, sino hay una instrumentalización de esas instituciones. Se siguen teorías políticas de la subversión o de la insurrección o de la revolución proletaria, como las teorías de Gramsci, como las teorías de Saúl Alinsky, y entonces se usan las instituciones para destruir la, digamos, paz y la gobernabilidad de los países. Se toman las instituciones, por ejemplo, en el caso del Ministerio Público de Guatemala, para avanzar cierta agenda política y entonces atacar la corrupción de un bando y dejar la corrupción del otro bando libre. Entonces nosotros, por ejemplo, en referencia a la CICIG, no estamos en contra de la CICIG. Si la CICIG viene a perseguir la corrupción de todos los estratos políticos, viene a fortalecer instituciones y viene a mejorar al Ministerio Público. Temprano en redes sociales, que diste unas declaraciones en otros medios, decían en redes sociales, ¿no? Bueno, que prácticamente estaba viniendo a hacer un ataque hacia la CICIG. Totalmente. Y lo que vengo a hacer, lo vengo a hacer porque yo soy un abogado guatemalteco que juró defender la soberanía y la Constitución de la República. Y entonces cuando la CICIG, por ejemplo, presenta testigos falsos en Guatemala, presenta testigos falsos en Suiza contra Sperensen, presenta testigos falsos en España contra Bielman, presenta, digamos, y quiere ocultar el gravísimo hecho de haber agarrado una paliza a 4 guardaespaldas de la CICIG de Iván Velázquez a un muchacho Cimeri de 17 años y casi dejarlo muerto y enterrar el juicio, que es un intento de asesinato en una fiscalía de asuntos administrativos. Es un deber moral de cualquier abogado y cualquier republicano denunciarlo. Y al mismo tiempo que lo denuncio,
Los éxitos los celebro, que es, por ejemplo, haber apresado a Otto Pérez Molina y a Roxana Valdetti, pero no por eso le voy a dar yo un cheque en blanco a Naciones Unidas o a cualquier potencia extranjera para que hagan con mi país lo que se les dé la gana con esta comisión internacional sin respetar el debido proceso. Vaya, pero en medio de todo esto, al final, doctor, por ejemplo, de lo que se trata es cómo blindar las democracias. Sí. Y no parece que sea fácil, sin duda alguna, ¿no? O sea, ya hablaremos un poco más de la experiencia que es lo que está pasando en Nicaragua en este momento, ¿no? En todo este proceso de reformas que hubo a la Constitución, reformas electorales incluso para ajustarse a los porcentajes de votación, lo que hizo Ortega en su momento y las consecuencias que hoy hay. Pero entonces, ¿cómo blindarse? Porque las amenazas de la democracia tienen que ver no solo, digamos, sobre el tema del populismo, de aquellos que se consideran mesías en los países, ¿no? Y si terminan insertando, utilizando la democracia, el andamiaje que da la democracia, sino también el crimen organizado, la corrupción. No, es que definitivamente lo que nos está sucediendo en toda la región es que tenemos un anhelo, una búsqueda precisamente de la democracia, pero como la palabra es demasiado amplia, pues algunas personas ocupan la palabra desde la perspectiva de democracia es algo así como que el Estado soy yo, al estilo del rey Luis XIII, Luis XIV, Luis XIV, perdón, y esa condición es lo que tenemos que tener mucho cuidado, porque si no, fácilmente caemos en una dictadura en donde esta dictadura es la dictadura de la Organización de Estados Americanos o la Organización de las Naciones Unidas o la dictadura de una familia que se cree dueña de un país o la dictadura de un partido que se cree dueño también de este país. Y ahí tenemos las realidades de nuestros tres países, por ejemplo. Esto es lo que hay que cambiar. Y para cambiarlo tenemos que fortalecer a las instituciones. Es que todos aquí creemos genuinamente en la República y en lo que significa la República. Y si nosotros creemos en las instituciones y fortalecemos las instituciones, no vamos a permitir, por ejemplo, que se sustituya o se modifique la Corte de Constitucionalidad en Guatemala o la Sala de lo Constitucional en El Salvador. Sí. No sé cómo se llama en Nicaragua. La Corte de que desafortunadamente ya la modificaron ustedes, o sea, más bien no ustedes, sino que el régimen de Ortega. Y entonces esto es precisamente el blindaje de la democracia, tiene que ver con el respeto de las instituciones y la defensa de las instituciones, jamás de los políticos que sean corruptos, sino de las instituciones. Y cuando nosotros fortalecemos las instituciones, entonces la democracia también se blinda. Violeta, pero eventualmente lo que tenemos es un debilitamiento institucional y algunos justifican entonces el debilitamiento institucional y dicen, bueno, entonces como no tenemos capacidad de resolver nosotros mismos nuestros propios problemas, entonces traigamos un organismo internacional, traigamos a Naciones Unidas, a la OEA. Entonces, pero si tampoco estamos haciendo la plana, lo que nos corresponde. Mire, yo creo que aquí tenemos un tema de fondo, que es el tema del desarrollo de una cultura democrática. Porque nunca estamos claros de qué es lo primero, el huevo o la gallina. No hemos logrado construir instituciones democráticas, no hemos sido capaces de defender la institucionalidad democrática porque no hemos trabajado probablemente suficiente o necesitamos más tiempo para tener ciudadanía en el ejercicio de sus derechos en cada uno de nuestros países. Fíjese que en Nicaragua yo siempre he pensado que mi pueblo está viviendo una tensión entre una cultura autoritaria tradicional que quiere permanecer instalada, controlando el poder y el país, y una nueva cultura que empieza a germinar y que trata de instalarse en Nicaragua, pero que tiene un peso enorme con la instauración de esta nueva dictadura. Por eso es que el primer paso que tenemos que hacer en Nicaragua para empezar a fortalecer la institucionalidad, pero también la cultura democrática, que le dé sostenibilidad a esta institucionalidad, es ver cómo logramos la transición de esta dictadura dinástica de Daniel Ortega a un gobierno democrático que al menos respete las bases de la democracia, los principios elementales de la democracia y que nos permita ir trabajando en el resto de desafíos que tenemos, porque repito, nosotros no creemos que el tema sea solo político. La democracia tiene que ser política, social y económica, pero para eso se requiere un gobierno dialogante, que escuche, que respete la Constitución para empezar y que respete
las leyes que nos están gobernando en este momento. Eso se ha perdido. Nicaragua está, y no es una exageración decir que no existe el menor rasgo de democracia en Nicaragua. Ninguno. No tenemos independencia, cero independencia de los poderes del Estado. No hay respeto ni siquiera a la Constitución, ya no digamos a las leyes. O sea, separación de poderes en absoluto. En absoluto, todos los poderes están controlados por el Estado y todas las instituciones públicas, perdón, por Ortega, y todas las instituciones públicas. Se violan los derechos humanos, se viola la libertad de expresión, se viola la libertad de movilización y de asociación. Es una dictadura que ahora que la esposa del señor Ortega, doña Rosario Murillo, se impuso como vicepresidenta a través de una farsa electoral del año pasado, pues ya nosotros podemos decir claramente que es una dictadura dinástica donde ya la familia Ortega Murillo está buscando cómo garantizarse la sucesión del poder. Bueno, perfecto. Tengo que hacer una pausa comercial cuando regresemos. A ver, las encuestas de Latinobarómetro, no sé si ustedes han dado seguimiento un poco, pero cuando uno ve algunos indicadores va observando que cada vez más hay una, no sé si llamarlo simpatía, pero hay un planteamiento de segmentos importantes de la población en América Latina que se están decantando más o ven algo como algo natural el tema del autoritarismo para la solución de los problemas. Desencantados con la democracia. Desencantados con la democracia. Entonces, ¿cómo trabajar en esa parte? Vamos a ir a una pausa. Recuerdo a ustedes nuestro patrocinador de conexiones Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos con 19 sucursales en todo el país y ahora en promoción de aniversario con 57 premios para usted. Regresamos. Mi nombre es Mari Portillo, pertenezco al Team Aves. Comencé hace 3 años porque quería cambiar mi estilo de vida. Yo invito a todas las personas que no practican deporte a que se animen a correr. Muevan los brazos, muevan los brazos, muevan los brazos. Para mí ha sido una experiencia muy bonita pertenecer a este team que nos motiva a ser cada día mejores atletas, mejores personas, a tener un estilo de vida diferente. A pesar de que tengo poco tiempo de haber comenzado, he podido sobresalir en algunas carreras, gracias a Aves, al apoyo que nos dan, nos brindan nutrición. Para mí, correr ha sido cambiarme la vida, porque uno se siente más vivo, más motivado. Y la verdad es una experiencia muy bonita. Yo invito a todas las personas que no practican deporte a que lo hagan y van a ver la diferencia. Nosotros están en nuestros estudios acá en la ciudad capital San Salvador, Violeta Granera del Frente Amplio por la Democracia de Nicaragua, Giovanni Frati de Guatemala Inmortal y Miguel Fortín del Movimiento Libertad, conversando un poco sobre este convenio que han firmado, pero también hablando de democracia en la región centroamericana. A ver, les decía entonces un poco la preocupación que hay, ¿no?, en torno a Latinobarómetro. Identifica entonces un poco el desencanto que paulatinamente o gradualmente se ha ido dando con la democracia, y de repente hay como más atisbos más claros de que habrían sectores que no tendrían ningún inconveniente para abrazar regímenes autoritarios. Entonces, Giovanni, contigo para después hablar con el doctor Fortín también. Sí, digamos, eso es lo que decíamos al inicio de la intervención, ¿verdad? Democracia sin república y sin instituciones no es democracia. Una república democrática es una república que respeta la Constitución, que tiene órganos de control independiente, que tiene un ministerio público independiente, que tiene los recursos para hacer que ese ministerio público sea independiente, una policía, un instituto de ciencias forenses independiente también que provoque y genere prueba científica, y ya no, como se ha visto en tantos juicios injustos en Guatemala, el colaborador eficaz o el testigo estrella que dice la versión que quiere el Ministerio Público o la CICIG que diga, y entonces ya no se basa en evidencia. Por eso fue que la CICIG tuvo tanto éxito en el 2015, porque nos presentó a los guatemaltecos evidencias milimétricas del dinero de Otto Pérez Molina, de los bienes suntuosos, de los yates, del dinero, de las casas, y entonces se pudo demostrar el caso ante la opinión pública y ante los tribunales, y por eso es que le dimos el apoyo. Pero cuando vemos ahora a una CICIG... ¿Tú te participaste de eso? O sea, sí, de acuerdo inicialmente. De las 15 protestas que hubo en el Parque Central de Guatemala, yo estuve por lo menos en 9.
Y yo fui a protestar, fui con mi familia, fui con mi mujer, y ahí me junté con gente de izquierda, con gente de derecha, con estudiantes de la universidad pública, estudiantes de las universidades privadas, porque todos estamos en contra de la corrupción. Es que sería un discurso político suicida decir que queremos seguir con la corrupción, no es así. Pero no puede ser que en el carro de la lucha contra la corrupción también nos subamos a la destrucción de las instituciones. No porque yo deteste a un corrupto voy a estar de acuerdo en que lo condenen sin el debido proceso. No porque yo deteste a una persona política que hizo daño a mi país, voy a estar yo de acuerdo en que se le condene en los medios de comunicación antes de ponerlo a disposición de juez, como dice la Constitución. Sí. Entonces, nuestro primer deber es con la ley, con la Constitución, con las instituciones, porque no hay democracia posible sin república. Ese es nuestro punto básico. Ahora, Miguel, en muchos casos, cuando usted platica con la gente, democracia lo delimita, sobre todo al tema de qué tantas posibilidades tengo yo de tener comida en mi casa, tener un empleo, tener algunas condiciones básicas dignas, salud, educación, vivienda, etcétera. Es decir, a eso se remite. Claro, es mucho más que eso, pero la gente lo asume de esa manera, ¿no? Y lo interpreta, uno creería que también de una manera justa, es decir, pero no es eso necesariamente todo el significado de democracia. Entonces, ¿cómo hacer para poder avanzar en ese sentido, en enfrentar el tema de la pobreza, combatir frontalmente la corrupción, el crimen organizado ahora? No, si lo hablábamos hace un rato en la pausa, realmente lo que pasa es que tenemos una disparidad y una desigualdad que es el caldo propicio para que un populista, es lo que estábamos hablando, un populista pueda aparecer y ofrecer el oro y el moro. Y lo mismo en Managua, puede alguien ofrecer una vaca y un chancho y unas láminas para hacer una casita, que acá puede venir alguien a ofrecer una obra por día y hacer cualquier tipo de campaña mediática que está vacía de contenido, pero que hace que la gente en su desesperanza termine aceptando cualquier cosa. Es que el problema es la desesperanza. Por eso es que una de las cosas importantes, y los movimientos ciudadanos tenemos que trabajar en esto, es en la educación, para nosotros mismos, para la ciudadanía, y también en la resolución de la desesperanza, es decir, volver a darle esperanza al pueblo, porque sí hay esperanza delante del problema de una educación, por lo menos en El Salvador, francamente defectuosa. Es decir, los niveles educativos, en vez de ir mejorando, van en un retroceso franco. La seguridad en El Salvador es un país que es absolutamente inseguro. Allí que Nicaragua tiene una posición muchísimo más halagüeña, porque la seguridad en Nicaragua es mucho mejor. Pero también la pregunta es... ¿A costa de qué? ¿A costa de qué se hacen algunas cosas? Violeta un poco eso, entonces, todo esto... Sí. Es lo que nos evidencia que es un problema complejo que debe tener también una solución integral. No puede ser una solución dicotomizada en donde solo vamos a ver la educación o solo vamos a ver, por ejemplo, la cuestión de la seguridad o de la salud. O sea, es que a mí me parece pues muy bueno que todos los hospitales de la red nacional pues tengan un tomógrafo o una resonancia magnética nuclear, pero me parece increíble que no haya un antibiótico en un momento determinado. O sea, sí está muy bien que tengamos un aparato digamos de mediana generación, porque no es de última generación, pero también debería de haber los medicamentos para poder tratar a la población. No podemos dejarla en desamparo, no podemos hacer un paso a desnivel porque se ve bonito y hacer los jardines colgantes de Babilonia en el bulevar ¿cómo se llama? Masferrero, en el Paseo General Escalón, y no tiene ningún sentido. ¿Cuántos transeúntes han pasado por ese paso a desnivel que le costó a la República de El Salvador $5 millones? Pues yo creo que ni 2 personas, porque es tan complicado que hay que tener un doctorado en astrofísica para ver cómo se sube uno a la cuestión esta y después bajar por el otro lado.
Y si eso le costó $5 millones a nosotros los salvadoreños, maravilloso. O un paso peatonal que termina, carretera al Puerto de la Libertad, que termina en medio del tercer carril de una cosa. Pues no tiene sentido. Ahora, Violeta, bueno, a ver si nos explica un poco sobre la luz de la experiencia nicaragüense, porque también sobre esto es, bueno, ¿qué ha pasado justamente con la reflexión, con el análisis, con la educación de los sectores sociales en nuestros países? Y en el caso nicaragüense, ¿hasta dónde es falta de visión también de la oposición, de los sectores democráticos, falta de compromiso o qué? A ver, yo creo que aquí, como decía al principio, hay una gran tensión entre dos culturas. La cultura tradicional, autoritaria, que ha sido la histórica en Nicaragua, salvo pues algunos avances, pero realmente tenemos una cultura, no solo estoy hablando de la clase política, hay una cultura autoritaria en Nicaragua. Y un ejemplo que yo les voy a poner es que a pesar de que tenemos mejores niveles de seguridad en algunos aspectos, en Nicaragua en lo que va del año han matado 49 mujeres de manera impune. Ahí no hay suficiente investigación. O sea, la cultura autoritaria, la cultura machista está muy metida en la sociedad nicaragüense. Y bueno, tengo que decirlo y lo voy a decir. Tenemos un presidente que todo Nicaragua sabe que abusó de su hijastra y que parte del poder de la esposa del señor presidente es justamente el chantaje por haberlo apañado en un acto de violación consecutiva por varios años a la vista y paciencia de todo Nicaragua. Esto es un hecho que yo lo digo sin ningún problema y lo denuncio porque eso refuerza esta cultura machista. La gente ve que tenemos un presidente violador y piensa que eso no tiene ninguna importancia. Pero bueno, el tema de la cultura es muy importante. Y yo espero que nosotros en esta alianza trabajemos duro en ese sentido, poniéndonos de acuerdo en algunas cosas que podamos realmente incidir. Pero también creo que hay un divorcio entre la concepción de la política, de la clase política, digamos, y la concepción de la política de las mayorías. Efectivamente, como usted decía, la gente quiere una democracia funcional, una democracia que le resuelva sus problemas. Claro. Ya nosotros, salvo Nicaragua, que hemos vuelto para atrás, en la región ya incorporamos el ejercicio del voto. Ya tenemos una democracia electoral, por lo menos el resto de los países, ¿verdad? Dejo afuera a Nicaragua, que ha vuelto de nuevo a los fraudes y a las marañas electorales. Pero todavía nos estamos quedando en la superficie de la democracia. ¿Por qué? Porque las institucionalidades son débiles, porque los servicios públicos no son de calidad, porque la educación, por ejemplo, es un desastre. Yo no quiero hablar por Guatemala ni por El Salvador, pero voy a hablar por mi país. Hay estudios recientes que muestran que los niños salen de tercer grado y no entienden, llegan a la universidad y no entienden lo que leen. Ese es el nivel de educación que le estamos dando a nuestros muchachos en Nicaragua. Bueno, en El Salvador llegan a presidentes y no entienden. Ah, bueno. Entonces, bueno, probablemente, pues, después de llegar a la universidad ya no aprenden más. No, pero es dramático, porque nos estamos jugando no solo el presente de nuestros países, sino el futuro. ¿Con qué capacidad vamos a competir en un mundo cada vez más competitivo, más globalizado, más intercomunicado? Eso es un crimen. Sí. No podemos hablar de democracia política si no pensamos en que esa democracia tiene que tener un reflejo en lo social, pero también en la distribución de las riquezas del país. En Nicaragua no hay un país, hay dos Nicaraguas. La Nicaragua de una minoría que lamentablemente en este momento se ha acoplado muy bien con el régimen, y el resto de nicaragüenses que no tienen ningún beneficio y solo reciben el perjuicio de no tener capacidad ni posibilidad de pedirle rendición de cuentas a esta dictadura. Y el sector empresarial bastante acomodado, ¿o no? Y un sector empresarial efectivamente que comenzó sintiendo que era un alivio que Daniel Ortega no volviera a las prácticas de los 80,
Y en ese sentimiento de alivio se fueron enredando porque Daniel empezó a controlar todo y efectivamente hay muy poco margen de acción, ni de hacer negocios, ni de sobrevivir, ni de conseguir trabajo, ni de hacer negocios, sino es con la venia y la bendición del que se cree, repito, dueño del país. La NICA sí los tiene preocupados. Ah, bueno, entonces... Es lo único que parece que lo está unificando. O se dieron cuenta tarde, pero todavía están a tiempo, ¿no? A ver, nosotros ya tenemos 5 fraudes electorales en espalda, ¿verdad? Los venezolanos están pasando una agonía que nosotros ya la hemos pasado 5 veces. Nosotros estamos claros, por lo menos en el Frente Amplio por la Democracia, que no vamos a jugar con las reglas de la dictadura. Nosotros nos hemos unido, estas organizaciones, para luchar porque se abran las reglas de la democracia. No queremos que vuelva el conflicto en mi país, por supuesto que no queremos, pero tampoco queremos agachar la cabeza por miedo. Lo que queremos es que el señor Ortega entienda que tiene que dar elecciones libres, transparentes y competitivas, si no va a terminar muy mal. Todos vamos a terminar mal, porque en ese barco estamos todos. Pero él, el responsable, se llama Daniel Ortega. Y la NICA Act es una de las reacciones, como todos saben, en contra de esta situación en que tiene Ortega a Nicaragua. Sí. Giovanni, ¿por qué la unificación de las fuerzas democráticas cuesta tanto en los países de manera individual, pero también en las regiones? Digamos, ustedes están dando un paso adelante, ¿no? Pero casi siempre, por ejemplo, bueno, claro, narcotráfico, crimen organizado, no tiene que andar buscando legislaciones ni pidiendo reformas constitucionales, ni ir a la asamblea para ponerse de acuerdo, ¿no? Simplemente pactan algo y echan a andar sus iniciativas, digamos, entre comillas, a nivel centroamericano. Pero ¿por qué nos está costando tanto, digamos, los países, las fuerzas democráticas, entrar en esta dinámica de saber, de entender, trascender, por ejemplo, entonces, a las iniciativas muy domésticas? Bueno, me han puesto la musiquita de fondo que tiene que ver con el corte comercial. ¿Te parece? Vamos a la pausa. Con mucho gusto. Cuando regresemos, retomamos la pregunta y tu respuesta. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Regresamos con más. Gracias por continuar con nosotros, estamos prácticamente al cierre, nos quedan más o menos 15 minutos. A ver, Giovanni, entonces deja plantear la interrogante sobre el tema de unificación, que trascienda más allá de los países. Decíamos, bueno, el esfuerzo que ya ustedes han iniciado, pero ¿por qué es tan difícil? Sí, bueno, primero hay que decir, por supuesto, que no se puede tener democracia sin demócratas, no se puede tener una república sin republicanos. Primero hay que entender el valor y lo que, como decía la compañera nicaragüense, el valor y lo que nos ha costado, por ejemplo, en Guatemala tener una constitución. Nos costó tener 36 años de guerra, 40,000 muertos. De los 194, 196 años de historia patria, más de 80 años de dictaduras. Entonces, el pueblo guatemalteco, y estoy seguro todo el pueblo centroamericano, anhela su libertad, anhela vivir ser parte de un pueblo libre, pero no se puede ser libre si no hay instituciones independientes entre sí, porque toda la idea de la república viene del abuso de los tiranos en Roma y de los reyes despóticos en Grecia. Esa aberración del poder absoluto de los reyes absolutistas en Europa y todo lo que pasó con las dictaduras romanas y el poder absoluto imperial romano es lo que nos hace crear la idea de la república. Pero en Guatemala viene una comisión de Naciones Unidas y nos dice, fíjense señores guatemaltecos que tienen que reformar su constitución y ahora el derecho va a depender, según el artículo 203 reformado, que digo yo que ustedes tienen que reformar, del color de la piel de los guatemaltecos o de su apellido. Y entonces en un país donde hay 23 etnias indígenas y lenguas distintas y hay más de 10 millones de ciudadanos indígenas de 23 idiomas distintos, entonces se va a crear el derecho ancestral indígena. Ah, como no dije yo, entonces estudiémoslo. ¿En dónde estará publicado ese derecho? Cuando un abogado indígena quiera defender a su cliente indígena, ¿qué código va a consultar? ¿Le aplica la Constitución al ciudadano indígena o no le aplica? ¿Le aplica el derecho cachiquel, el derecho mam, el derecho sutujil, el derecho ¿Hay que hacer una constitución para cada no, entonces nos volvemos los Balcanes, pues, o nos volvemos la Alemania de los nazis en los años 30, o la Sudáfrica de un derecho para los blancos y otro derecho para los negros. Esa es una aberración que no hay que olvidar, que es Naciones Unidas que propone esa locura en mi país, y lo hace en abierta violación al artículo 1 de la Carta Universal de Derechos Humanos, que dice
que los derechos de la Carta Universal de Derechos Humanos es para toda la humanidad y no se podrán hacer distingos, dice la Carta Fundante de Naciones Unidas, por razones de raza, credo, religión, origen étnico o condición social. Y entonces que sea una Comisión de Naciones Unidas la que me propone a mí y al cuerpo jurídico guatemalteco y al cuerpo político guatemalteco violentar de dicha manera la Constitución es una cuestión que es verdaderamente aberrante. Entonces me dicen a mí, es que usted está en contra de la CICIG, es que usted está a favor de la corrupción, hasta me dicen que estoy pagado por Otto Pérez Molina y el mariscal Zavala, que es donde lo tienen preso. No, señores, es que yo me tomo mi juramento muy a pecho y yo sé que los 23,000 o 25,000 abogados de Guatemala también, y es más, por eso surge Guatemala Inmortal, porque al estudiar el pliego de reformas de la CICIG nos damos cuenta que lo que nos quieren hacer es imponernos un modelo con una especie de experimento político en Guatemala foráneo, por el cual los guatemaltecos no hemos votado. Cuando votemos por una aberración de ese tamaño, pues entonces vivámosla. Pero eso no tiene nada que ver con la democracia, o en lo absoluto. ¿No fortalece democracia? No, en lo absoluto, porque entonces lo que se hace es que se destruye, imagínese usted, la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, que es la piedra angular del edificio del derecho. O todos somos iguales ante la ley y tenemos todos los mismos derechos, o entonces se vuelve el país una Babilonia o unos Balcanes atomizados, donde sálvese quien pueda. E inclusive un abogado de izquierda me decía que por supuesto el abogado de izquierda tiene derecho a sus ideas, como yo tengo derecho a las mías, que entonces no hay ningún problema porque la cuestión de ser indígena es una autodeclaración. Imagínese usted, entonces yo me declaro cachiquel un día, porque la pena, por ejemplo, para la violación en la comunidad cachiquel es entregarle 10 quintales de maíz a la familia de la muchacha violada. Y entonces yo no me voy a la cárcel 10 o 12 años o 15 por violación, si no le doy 10 quintales de maíz a la muchacha violada, y tranquilo, y me declaro cachiquel. El otro día quiché, el otro día Sutujil. No, no, señores, el derecho es sagrado. Ortega debe ser cachiquel, claro, entonces. Claro. O cree que es autoridad ancestral. Entonces, no, señores, no juguemos con la democracia, no juguemos con la república. Nos ha costado mucho, sangre, sudor y lágrimas, como para irle a rendir a Naciones Unidas, a los Estados Unidos o a la Unión Europea, a nuestras instituciones. Que nos vengan a ayudar, perfecto, pero con respeto a la Constitución y a las instituciones. Doctor, y en todo este esfuerzo hay claridad de que uno de los enemigos, digamos, o que hay que vencer es la corrupción. Sin duda. Que se ha enquistado en las instituciones. Sin y duda. Está a veces en la misma institucionalidad. No, es que las instituciones es a lo que hay que defender. Ahora, los funcionarios corruptos, del signo que sea, deben ser atacados. Y deben ser atacados por su corrupción. No como seres humanos, es decir, no porque... Y ahí no es un tema de derechas, izquierdas. No tiene nada que ver ni las derechas ni las izquierdas. De hecho, el Frente Nicaragüense por la amplia Frente Amplio por la democracia realmente tiene dentro de sí, entiendo yo, personas de un espectro de derecha, personas de un espectro de izquierda. Ese no es nuestro problema, si es que aquí todos somos republicanos, lo ha dicho muy bien Giovanni, somos republicanos, somos liberales y somos demócratas. Entonces esto no tiene que ver con las izquierdas o con las derechas, tiene que ver precisamente con la honestidad y la capacidad, y tiene que ver con la corrupción y con la indecencia. Y el problema es que son los indecentes y los corruptos los que se están adueñando de las instituciones, y esto ocurre a ciencia y paciencia de los ciudadanos, que pareciera ser no dicen nada porque tienen miedo o porque se están acostumbrando o porque con aquello del relativismo histórico, pues todo es relativamente bueno o relativamente malo, sino relativamente conviene. Ahora, el comunicado de hoy, Violeta, ustedes hacen una referencia directa sobre el tema del socialismo del siglo XXI, entre otras cosas. Sí, claro. O sea, hay que enfrentar ese tipo de... Hay que enfrentar, porque esa es la nueva, esta fue la moda que trajo Chávez para implantar dictadura y exportar su concepto mesiánico y dictatorial de manejar Venezuela. Sí. Eso es verdad la forma, pero yo quiero, William, si me permitís, recalcar dos cosas. Una, que efectivamente estoy totalmente de acuerdo. Este no es un asunto que tiene que ver ya con ideología. Parece que ya las ideologías importan muy poco, no hay muchas diferencias. A veces vemos gente que se dice de izquierda que actúa como si fuera de derecha y viceversa. Nosotros en el Frente Amplio por la Democracia tenemos esa riqueza, y lo vemos así, como una riqueza, de tener organizaciones que vienen del liberalismo, como el Frente, la Fuerza Unida Liberal, tener el movimiento renovador sandinista que viene del sandinismo, claro. Tenemos retirados del ejército
de la época de los 80, pero también tenemos un movimiento de la resistencia nicaragüense que realmente permite ver la posibilidad real de acordar una visión de país, independientemente de las diferencias, porque nunca vamos a pensar iguales todos. Igual o sea, está, sí es posible ponerse de acuerdo sobre 3 puntos estratégicos. Por supuesto, está el Movimiento Amplio de Mujeres, está el Partido de Acción Ciudadana, es decir, hay una diversidad, que es nuestra riqueza, porque además la sociedad nicaragüense es diversa, no es de un solo pensamiento. Lo que tenemos que lograr es que todos nos pongamos en línea con la democracia, claro, con la libertad y con la equidad social. Esas son las tres propuestas que me parece a mí que van, y a todos nosotros nos parece que van de la mano. Y así como esto va de la mano, igualmente las dictaduras, las instituciones débiles van de la mano con la corrupción y con la impunidad. Eso es, y todo eso tiene solamente 2 resultados: pobreza e injusticia. No hay otra forma de resolver la pobreza y la injusticia en todas sus formas en nuestras sociedades si no construimos gobiernos democráticos y con instituciones sólidas que realmente garanticen, como decía Giovanni, la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Ahora, pero aquí entra todo este tema, por ejemplo, de la justicia, la aplicación de la justicia parejo, ¿no? Porque aquí es el asunto que de repente ha habido, bueno, ¿no? Si no es parejo, para unos sí, para otros no. Pero entonces, mire, amigo, qué interesante esta alianza que está recién comenzando, que yo estoy escuchando a Giovanni opiniones que desconocía totalmente sobre el caso de la CICIG. Creo que vale la pena que una de las cosas que debemos hacer a lo más pronto posible en alianza es intercambiar experiencias, y eso está en el convenio. Intercambiar experiencias, discutirlas con toda transparencia y ver qué de lo bueno podemos aprovechar todos los países y qué de lo peligroso o de lo que no puede tener buenos resultados tendríamos que transformar o reformar. Sí. Porque sin duda, mire, amigo, lo de la corrupción en Nicaragua, el 89% de la población dice que Nicaragua ha empeorado, o sea, los empresarios identifican en ese porcentaje la corrupción como el principal problema para sus actividades económicas. Y el índice global de corrupción de Transparencia Internacional nos ubica en el 3er país más corrupto de América Latina. Solo nos gana creciendo económicamente en términos de bueno, pero es que crecimiento no es igual a amigo, crecimiento no es igual a desarrollo. Nuestros pueblos lo que necesitan es desarrollo, no un crecimiento económico que no termina de reflejarse en las posibilidades de que nuestra gente viva de una manera más digna, que vaya mejorando sus condiciones de vida. Eso es lo que ha pasado en Nicaragua. Allá no tenemos un crecimiento extraordinario como lo han querido vender. Hemos estado creciendo más que el resto de países en relación a un PIB mucho menor. Tampoco hay teoría de rebalse entonces en Nicaragua. Una población muy pequeña. Sí. No, pero es que el PIB es menor también. Déjeme terminar. Sí. Pero ese promedio de crecimiento en esta década no es superior al promedio de crecimiento de los gobiernos anteriores. Sin embargo, en los gobiernos anteriores al menos teníamos la posibilidad de ir mejorando la democracia, que nunca ha sido perfecta. Claro. Pero desde el 2007, con la llegada del señor Ortega al poder, se cerró la posibilidad de seguir fortaleciendo la democracia, porque lo que él hizo fue destruirla. Ahora, lo que hay que hacer es volver a construirla. Entonces, no hay forma de que pensemos en estos países con tantos problemas y tan empobrecidos por la corrupción, que vamos a lograr desarrollar a nuestros pueblos si no nos empeñamos todos, ya sea de izquierda, de derecha, de centro, de lo que sea, en acordar un camino a seguir y apoyarnos toda la región. La integración centroamericana, de verdad, es la integración de los pueblos, de los principios, de los valores. No vamos a tener integración centroamericana si no logramos que todos nuestros países centroamericanos tengan un nivel de desarrollo político y social más equitativo. Y eso no se lo podemos dejar a los gobiernos.
No hay gobierno que se comprometa si no hay ciudadanos que obliguen a que los gobiernos se comprometan. ¿Qué papel debe jugar la comunidad internacional en todo caso alrededor de esto? Sí, nosotros, por ejemplo, en Guatemala hemos dicho que la CICIG termine en el 2019 y al terminar la CICIG firmemos un convenio de cooperación y de entrenamiento y capacitación con el FBI de los Estados Unidos y el Departamento de Justicia. Cooperación, que quiere decir entrenar fiscales, entrenar policías, entrenar investigadores del Ministerio Público y de la Policía para poder presentar evidencia científica y que sea la evidencia ante un juez la que pruebe la culpabilidad de un pero acusado. Esto pasaría por tener una institucionalidad más sólida. Por supuesto, porque hemos hecho algunos avances en mejorar el Ministerio Público, algunos avances en mejorar la policía, pero nos falta mucho. Y no podemos creer que porque un presidente corrupto se fue preso, entonces ya todo el cuerpo político guatemalteco se limpió. Eso es una mentira que llora al cielo, porque sigue la UNE, sigue todos, sigue URNG, sigue WINAC y el resto de partidos políticos que han participado en la corrupción, tranquilos. Entonces yo hacía un símil, por ejemplo, con la lucha norteamericana en contra de las mafias. Si usted está peleando, por ejemplo, contra las 6 o 7 familias más fuertes de Nueva York de la mafia y mete preso, por ejemplo, por hacerle una metáfora, a los Corleone y deja libre a las otras 6 familias, las otras 6 familias van a estar felices porque les está quitando usted la competencia y no persigue a toda la corrupción y a toda la criminalidad. Entonces justicia solo es si es parejo y eso solo se puede teniendo un ministerio público fuerte, teniendo jueces penales protegidos y bien pagados, teniendo investigadores protegidos y bien pagados y una institucionalidad que cubre el arco completo, desde la investigación, la presentación de la prueba, la condena, los presidios, inclusive la rehabilitación del reo, pero es un sistema. No podemos pensar que porque hay algunos casos exitosos, ya estuvo, ya terminó el problema. No, el problema es muy largo y hemos vivido 30, 40, 50 años con corrupción y solo la vamos a destruir con instituciones fuertes. Por eso nosotros lo que queremos es que la lucha contra la corrupción se refuerce, pero con capacitación y entrenamiento, no con conquistas, no con agendas políticas externas que ningún guatemalteco ha votado a favor o en contra. Queremos que se respeten nuestras instituciones y que se mejoren nuestras instituciones, no que se utilice una entidad internacional para mover una agenda política a la fuerza en Guatemala. Sí. Bueno, estamos prácticamente cerrando, nos quedan unos 2 minutitos nada más. Doctor, a ver, entonces en la parte de, con El Salvador, por ejemplo, pues sí, pero la Fiscalía General necesita más fondos, necesita más presupuesto y sí, no pero lo tiene. ¿qué es lo que pasó, William? Que le quitaron la mitad de los fondos. Exacto, o sea, no la mitad, pues, pero una cantidad importante de los fondos. Entonces estamos en lo mismo. Tenemos que fortalecer las instituciones. Si no fortalecemos las instituciones, vamos a tener siempre un problema de falta de igualdad y de falta de equidad. La justicia, como mencionaba Giovanni hace un ratito, o como decía Violeta, la justicia debe ser siempre ciega, porque si no, no es justicia. Claro. Si no, no es justicia. Y en este sentido, desde la Fiscalía, que debe ser fortalecida en cada uno de nuestros países, hasta las instituciones como las Cortes Supremas de Justicia, pero independientes, no políticas, sino independientes. Los jueces deben ser jueces justos y como tal también ciegos, que es ser imparciales, no ciegos. Bueno, y se arribará finalmente entonces a una sociedad civil mucho más sólida, mucho más con capacidad de exigir. Bueno, en Guatemala hemos visto constantemente la participación de la gente en las calles, pero no necesariamente se expresa de la misma forma en cada país, ¿no? Así es, no, pero eso es irreversible. O sea, sin duda que la ciudadanía centroamericana está cada día más apropiada de sus derechos, aunque lo exprese de diferente manera. Pero así como Giovanni se plantea el reto de ver cómo fortalecen la CICIG y mejoran su funcionamiento, yo quería compartir con el pueblo salvadoreño que nosotros tenemos un reto de mediano plazo y es lograr que vuelvan a haber elecciones libres, transparentes y competitivas, tanto nacionales como municipales, porque lo que ha habido, repito, desde el 2008 han sido farsas electorales, con gobiernos resultantes que no tienen ninguna legitimidad ni ninguna legalidad. Así es que el Frente Amplio por la Democracia, esa es su meta de corto plazo. Queremos evitar volver al círculo de la violencia que ha marcado la historia de nuestro país. Y la única manera, repito, es creando la fuerza, la unidad necesaria para que Daniel Ortega entienda que es su obligación abrir la posibilidad de elecciones libres. Y entonces nos vamos a medir y a ver si es verdad que él es digamos, el favorito de los nicaragüenses o si la gente, como nosotros estamos seguros, quiere vivir de nuevo en libertad y en democracia. Bueno, perfecto. Se nos fue el tiempo, así que gracias a los tres porque nos acompañaron esta tarde. Muy gentiles, muy amables. Al contrario. Gracias.
Bueno, terminamos de esta forma Conexiones. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Nos vemos mañana 5 de la tarde en punto. Luis Cardenal, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, estará con nosotros en nuestros estudios en vivo. Buenas tardes.